de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. ¿Qué tal? Alejandro Fuentes. Hola a todos. Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal? Pues no hay Claudia que no se llegue y Xóchitl que no se cumpla. Y ya estamos en la antesala de lo que tanto cacaraqueamos por un par de años. La famosa elección presidencial que comenzó con el corcholateo el año pasado y siguió con toda esta serie de secuelas de los partidos hasta que llegamos a esta fecha del próximo domingo 2 de junio, en donde pues tenemos la cita con el destino. Sea cual sea ese destino, tenemos aquí que desmenuzarlo. Y yo quisiera comenzar por pedirle a Rodrigo que nos dijera, a ver, Rodrigo, ¿qué escenarios estás viendo en el camino de lo que se nos puede presentar el próximo domingo? Creo que vale la pena discutir 3 escenarios que son los clave, los base. Primer escenario, y esto no es en orden de probabilidad, sino que son las 3 circunstancias que se pueden dar. Porque, a ver, lo que quedó de manifiesto es que, sin mencionar una encuesta específica, son instrumentos que no han servido para medir la temperatura del electorado mexicano. Entonces, dicho esto, podemos tener un triunfo marginal por un dígito de Xóchitl Gálvez, podemos tener un triunfo marginal de Claudia Sheinbaum o un triunfo aplastador de Claudia Sheinbaum. Y déjame me detengo en el primer escenario, que es un triunfo marginal de Xóchitl Gálvez, que es una posibilidad latente. Esa posibilidad se va a enfrentar en primera instancia con un intento de impugnación y desconocimiento del oficialismo, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a gritar fraude a los 4 vientos, como ya lo han estado haciendo algunas voces desde el oficialismo, diciendo la derecha está preparando un fraude, que parece curioso que griten que se está preparando un fraude cuando en el poder pues está Morena, y cuando los que están en el poder, que es Morena, realizaron una transformación completa de la estructura del Instituto Nacional Electoral, colocando en primera instancia a Guadalupe Taddei, una aliada del presidente y de Morena. Dicho eso, ¿qué vendría? Se pondrían a prueba las instituciones, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ejército. Y hay quienes dicen, estas instituciones podrían recular a favor de López Obrador. Yo creo que habría que ser escéptico de eso. ¿Por qué? Número 1, porque la Suprema Corte de Justicia está completamente confrontada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y 2, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, a pesar de que se han convertido en las favoritas del presidente López Obrador en los últimos 6 años, están pasando ya desde este momento por un proceso de sucesión adelantado donde empiezan los estiros y aflojes. Por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional se habla de una carrera entre el general Vallejo y el general García Rincón para suceder a quien es ahora el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí le van a dar certidumbre a la elección la Corte y el Ejército. Tercero, va a haber un reajuste en los mercados, porque los mercados ahorita, el escenario base, por la información a la que tienen acceso los banqueros internacionales, que es una información menor a la que tenemos en México, más a la distancia, pues ellos consideran que va a haber un triunfo de Xóchitl Gálvez. Habría también la tentación de declarar un estado de excepción por parte del presidente López Obrador que termine con cualquier intervención de la Suprema Corte, y habría también una posible violencia por la ruptura de lo que ha sido una política explícita de Pax Narca en este país. Entonces, ese primer escenario que me gustaría abrirlo a la discusión, creo que traería mucha incertidumbre. Yo sí me quedé esperando a los estadounidenses. O sea, yo sí me quedé esperando a que pasara algo, o a lo mejor va a pasar algo antes de la elección. Digo, ya estamos a días, pero aquí el punto es el cierre de campañas, que ahorita vamos a hablar de eso. Creo que fue un preámbulo de lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque Sheinbaum cerró en un zócalo diciendo, no estoy sola. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El poder del Estado, el zócalo, lo que significa el zócalo para México, lo que significa lo que está detrás, todo lo que hicieron con los maestros del CNT, del CNT, o sea, que se movieron, que no se movieron, qué tal, también fue pan y circo para que ella pudiera dar su cierre de campaña. Entonces, ahí se muestra un poder del Estado, más su voz, su tono de voz. A mí me ponía la piel chinita, no para bien, sino para decir, estamos ante un monstruo detrás de Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que yo creo que nos puede seguir hundiendo en esta disque transformación, que no es corrupción como ellos dicen, que te vas por la corrupción o por la transformación. Y Xóchitl en Nuevo León. Xóchitl en Nuevo León, arropada por los suyos, por sus familias. Estuvo en Hidalgo. Aunque después estuvo en Hidalgo con familiares, etcétera, pero más como de gente, más directa, más tal. Y Maynes, bueno, con un rave
ahí cerrando con jóvenes y que había de, Con el churrito. con de todo. Pero bueno, aquí yo sí creo que estamos viendo, yo sí vi ayer tintes autoritarios muy importantes en el Zócalo. ¿Cómo cuáles? Pues el tono de voz de Claudia Sheinbaum y lo que decía ella de que no está sola, que voy a seguir el legado de AMLO, todo eso, ¿cómo hablaba? O sea, ¿cómo hablaba? Era un tinte dictatorial demasiado fuerte, demasiado imponente. Esa imagen con el Zócalo se me hizo como porque el Zócalo es para Claudia, para el cierre de campaña. ¿Cómo por Alejandro. qué? Agarro ahorita el hilito ahí que pusiste, pero pues yo me quedo con 4 cosas. Claudia nunca aprendió. La campaña de Claudia se mantuvo en la sombra del presidente hasta el último día. Maines defraudó. Defraudó porque pues, una candidatura joven que podría haber brillado más, pues fue terminando siendo utilizado por los hilos del poder que jala Samuel. Y se encamina Y a ser para el peor funcionar. tercer lugar en la historia de la El peor. democracia mexicana. Le cayó el templete arriba. Así, aparte. Y una Xóchitl que apenas. Xóchitl encendió, es decir, al final, esta marea es la que la lleva al escenario plausible del que tú estás hablando. Y yo mencionaría un 4 personaje que es el INE, cómo se entrampó en esta elección. Es decir, ver a un magistrado del INE diciendo apenas hace pocas horas que qué ilegalidad de la mañanera, que cómo influyó la mañanera, de que pudo haber influido y que qué mal que el presidente haya estado influyendo en todo momento, te habla de ese escenario que precisamente pones tú sobre la mesa, que es sí llega una Xóchitl prendida, ¿sí? Hoy escuché hablar a un prominente consultor político a nivel nacional donde hablaba de estamos a ciegas en las encuestas, no podemos creer en ninguna y esa Alguien posibilidad, dentro de los war rooms. así es, y esa posibilidad te dice Xóchitl podría prender, ¿sí? Y eso enciende las alertas, porque en un escenario como ese llegamos donde está un INE totalmente borrado del mapa. Y si teníamos, yo recuerdo a un presidente del INE fuerte el día de la elección, tomando decisiones, diciendo, too close to call, vamos a checar, vamos a ver, vamos a esperar a mañana, tenemos que... Yo no veo a un Es un INE. INE menos Sí, un legítimo músculo. que el que teníamos hace 6 años. Entonces, aparte- creo que eso puede generar broncas. Y en eso de las encuestas, no sé ustedes, pero mucha gente está diciendo, es que ya todo el mundo está poniendo que Claudia Sheinbaum está ganando. O sea, la gente está Ese tema causando miedo, Sí, miedo. pero yo creo que hay que dar la vuelta porque ya está sobresobado el tema de las encuestas inconfiables. Claro. Sí, yo me centraría más en decir, a ver, Rodrigo, completa el segundo y tercer escenario que Bueno, decías. el segundo escenario podría ser un triunfo marginal de Claudia Sheinbaum y esto tiene para mí implicaciones muy interesantes. Creo que la primera implicación es en un escenario marginal que te obliga a negociar con la oposición porque se te vienen enfrente problemas muy severos como es la próxima crisis fiscal que va a implicar un recorte de más de 800,000 millones de pesos en tu primer año de gobierno porque tienes que regresar a los estatutos que marcan los criterios generales de política económica de un déficit fiscal de 3%, y tienes también la posibilidad de que Donald Trump llegue al poder con esta ofensiva arancelaria y esta ofensiva también de enviar fuerzas especiales al territorio mexicano. Entonces, Claudia Sheinbaum se va a ver obligada a rodearse no de los puros, no de los personajes del entorno obradorista inmediato, sino de quienes ya tienen una relación probada con la oposición. Gente como Ricardo Monreal, gente incluso como Manuel Velasco, un externo, gente como Marcelo Ebrard, incluso en este momento ya hay discusiones en los war rooms del Partido Verde, de Morena, ya están hablando ellos, como ya se ven en la silla, ya están discutiendo quién va a ser el próximo secretario de Gobernación, quién va a ser la próxima secretaria de Hacienda, etcétera, y se habla, por ejemplo, de que Manuel Velasco es una posibilidad de ser un secretario de Gobernación en un escenario de un triunfo muy marginal de Claudia Sheinbaum. A ver. Hasta Alfredo del Mazo A ver, ya está y apuntado. Imagínate. el escenario, para no estar metiendo demasiado. Y nada más un tema crucial aquí, la disputa va a ser en el Congreso si se da un triunfo muy marginal de Claudia Sheinbaum. Y tercer escenario, un triunfo aplastador, por supuesto, de Claudia Sheinbaum y de Morena. En este escenario va a cambiar radicalmente la composición constitucional del país. Vemos una reafirmación del proyecto obradorista y yo sí veo también
que se va a encaminar el país a este famoso proyecto de Andrés Manuel López Beltrán 2030. A ver, yo quiero sacar a colación lo siguiente. Primero, insistir en que yo no siento que este arroz ya se coció. ¿Y por qué lo digo? Repito lo que dije hace unos días en uno de los videos de Código Magenta. Nunca entendí la maniobra esta de que al 5 para las 12 salieran a comprar la ficha de Alejandra del Moral, o Alejandra Sin Moral, como le dicen ahora. Buenísimos. Porque, pues Sí. de una u otra manera, se está evidenciando que alguien en Morena o en Palacio Nacional no está seguro de tener ese famoso 20% arriba, que tiene que salir a buscar a comprar los votos de una candidata que hace del PRI o del Frente, que hace unos pocos meses era completamente Lo defenestrada, contrario. acusada de corrupta, acusada Sí. de la títere del grupo Tlacomulco, acusada de mil cosas. Si no necesita refuerzo. claro Sí, sí, sí. que hubo una llamada desde el Palacio Nacional hasta Madrid a decirle, mi querido Enrique Peña Nieto, el pacto sigue, pero necesito un último tirón. Sí. Y ese último tirón requiere que, a ver si podemos jalar a Alejandra del Moral, que tuvo, por cierto, muy buena votación, 2.8 millones, Claro. contra 3.4 de la mía, apenas un 8% de diferencia. Estoy cierto de que no se vendrían todos los votos, pero quizá 1 millón de votos sí se vengan, y 1 millón de votos en una elección, pues hombre, Cerrada. recordemos que la de Felipe Calderón con el propio López Obrador ganó, haya sido como haya sido, por 257 Y yo, mil y yo nada más votos. pongo un paréntesis en este comentario, porque fue Alejandra del Moral quien renuncia al PRI, pero una semana antes también vimos la renuncia de Pablo Gamboa al PRI con una carta muy similar. Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa, Claro. que era un personaje muy cercano al entonces presidente Enrique Peña La Nieto. pregunta es entonces, este gobierno de la Cuarta Transformación, este presidente López Obrador, este grupo de Morena, fichando al 5 para Claro. 12 priistas que acusaban de corruptos. No, y mujeres florero. Sí, bueno, lo que sea. No quiero irme por ahí porque luego me van a acusar de violencia de No, género. no, pero eso sí, ahí Entonces, está pero todas vamos, luces. pero vamos a los hechos. O sea, Pero los están hechos. comprando una operación electoral. Vamos a los Sí. hechos. Entonces, están comprando una operación electoral priista. ¿Por qué? Porque ahí está el quid del asunto. El Así quid del es. asunto está en quién de todos los partidos. En este caso, nos centrémonos en dos nada más. Ujú. El Morena o el Frente, ¿quién va a tener primero la mejor operación territorial? Claro. No es una cuestión estrictamente de dinero, que sí es muy importante. sí, sí, sí. Sí. Pero, aunque tengas los millones en las maletas puestas, que te los haya puesto o el narcotráfico, otros empresarios de la mafia del poder, o los militares con las obras que hicieron no transparentes, o el huachicol fiscal, El huachicol lo que fiscal. quieras. La pregunta es, está bien, ahí está el dinero. La estrategia. ¿Quién moviliza a la gente? Claro. ¿Quién la lleva a votar? Claro. ¿Quién les da? ¿Por qué? Porque quizá alguien ya se dio cuenta de que esta historia de los famosos 20 puntos o 24 puntos por encima de Claudia Sheinbaum, lo que está haciendo es diciendo a los morenistas, ni se muevan de sus casas, estamos ganados. Y ahí Es muy buen es punto. donde pueden decir, venir el gran asalto, la sorpresa del grupo de Xochitl, porque mientras que Xochitl está diciendo, salgamos a votar, necesitamos un 70% de votos para poder aspirar, a poder ganar, el grupo de Claudia dice, y Claudia misma y el presidente mismo dicen, es una elección de Es un trámite, trámite. es un plebiscito, Sí. esto ya está, este Referéndum. arroz ya se coció. Pues ya se coció, ¿para qué necesito cocineritos que vengan a ponerme votos? Claro. Entonces, cuidado porque esa sorpresa se puede dar. Claro. Claro, está también el punto que estás diciendo. Y el voto oculto, que es bien importante. Ese voto Claro. oculto, el indefinido, los jóvenes que por primera vez van a votar. O sea, hay varios factores que creo yo que en la elección van a mover de una manera que no estamos esperando. O sea, esa parte que dices tú del arroz no se coció. Esos tres factores del voto oculto, indefinido, los jóvenes que apenas van a votar por primera vez, los Swifters, creo que eso también puede mover las aguas de la elección. El tema de las estructuras es clave, Ramón. O sea, te enfrentas a un poder a estados que tienen esta estructura tanto panista como priista y que hoy hay partidos que también juegan a quién es el mejor postor para ayudar a esas estructuras. Tenemos a un Nuevo León con MC, tenemos a un Jalisco con MC. Un MC de Nuevo León que está apoyando a Morena, Así no es. solamente en Nuevo León, sino Así en es. Sonora. Claro. Sí, sí. y en Así muchas es. otras Entonces, partes. es tan compleja esta red de las estructuras que al final de cuentas, y lo que te dicen muchos políticos es,
esta estructura de los siervos de la nación y de los programas sociales hoy, a pocos días de la elección, se está intensificando, porque tú vas y le platicas y te dicen, ante las encuestas que ya vimos, que un día dicen una cosa y otro dicen otra, el tiempo exacto de quién va a ir por el votante, quién va a ir por la señora jefa de la colonia, quién le va a ofrecer más dinero para tal cuestión, pues puede ser en un estado MC, puede ser en otro, en un municipio el PRI, puede ser el PAN. Entonces creo que es incierto aún así ese escenario. El miedo es bien importante. Es un factor importante en estas elecciones, porque se sembró miedo y al momento de ir a votar, creo que mucha gente va a tener miedo. Bueno, no tengan Marcela, miedo, no tengan miedo. Es el hecho de que cuántos, yo digo, jefes o funcionarios de casilla se echaron para atrás. Sí, Han pero dimitido miles de funcionarios de casilla en todo el país, La pregunta es, incluido Nuevo León. ¿va a poder estar a tiempo la instalación de las casillas? Primero, imagínate. yo quiero irme rápidamente, concretísimamente a los escenarios que estoy vislumbrando. Uno, el que básicamente es el más recurrente. Claudia Sheinbaum gana aplastantemente porque todo el aparato y el dinero del sistema se fueron con ella. Número uno. Dos, Claudia Sheinbaum gana por escaso margen. Y ese escaso margen termina por judicializar el proceso, porque si no es más de 5 puntos, hay tantas cuestiones, simplemente de línea, hay 40 tarjetas amarillas del presidente López Obrador. Eso es suficiente para empezar a judicializar todo el proceso si no ganan por más de 5 puntos. Sí. Tercer punto, Xochitl gana, pero por un margen estrecho, Muy por un corto. dígito. Entonces se viene la contramarea guinda encima y el presidente empieza a operar y apretar donde tiene que apretar para poder lograr lo que quiere lograr. Que ya estamos al borde de una crisis constitucional, Por si supuesto, sucede Claro, por si supuesto. como candidato tomó reforma que no podría tomar. Y tercera cuestión es, el presidente se siente incómodo con saber que la población, sea por un punto, sea por 2 puntos o 5 puntos, rechazan su proyecto, en cuyo caso pues se puede sentir con la tentación de crear el estado de excepción, Claro. en el apoyo de amigos. Entendamos que los amigos son aquellos que pueden ser disruptivos en una elección y generar, ojalá... Como lo que sucedió ya en Coyuca de Benítez, que hablaremos más adelante. Ahorita lo comentaremos, pero el punto aquí es si el presidente se va a atrever, y yo me gustaría pensar que va a ser una elección pacífica, pero muy, muy controvertida, a menos que la candidata oficial tenga una operación aplastante que yo hasta este momento, por lo que digo del asunto de Alejandra del Moral, por lo que tú, Rodrigo, acabas de comentar del hijo de Emilio Gamboa y demás, pues hombre, ¿quién iba a pensar que el hijo de Emilio Gamboa, Alejandra del Moral, Alfredo del Mazo, todos esos personajes fueran a ser los que dieran los mejores amigos, el toque de piedra para diferenciar el último empujón? Lo que aquí sí se evidencia muy claramente es que de la misma manera que en su tiempo, Carlos Salinas de Gortari y Elba Ester Gordillo pactaron con Fox y con Calderón para sacar adelante la elección de Calderón, haya sido como haya sido, y derrotar a López Obrador en 2006, y que le salió por nada, por un filoncito. Bueno, hoy estamos viendo a la troika, Peña Nieto, Videgaray, Osorio Chong, operando en los principales estados, ¿sí?, para que se le dé el suficiente aire a Claudia Sheinbaum y el triunfo no sea cuestionado. ¿Por qué? Porque si empezamos la elección, el proceso electoral, con 9 gubernaturas, diciendo que 5 las iba a ganar Morena y 4 la oposición, hoy estamos en una realidad completamente diferente. Son 2 garantizadas para oposición, o casi garantizadas. Que eso implicaría, Ramón, si perdón. Chiapas y Tabasco. Fuera de Chiapas y Tabasco, todo está en juego. Es un ni volado. la Ciudad de México, ni Veracruz, ni Puebla, ni Morelos, ni Puebla, ¿sí? No se diga pues Jalisco, que es naranja, y no se diga tampoco Guanajuato, que es panista, ni Yucatán, que es panista. Pero entonces, si yo fuera el presidente, me estaría viendo de día, señores, ok, ¿qué pasó? Se nos brincaron de aquí para acá la gente, nos dejaron de 5 a 2,
Y eso es pérdida de votos. Por eso requiero a las del Moral, Claro. por eso requiero a los Gamboas, Claro. por eso requiero a los que saben operar y Así tienen es. con qué operar. El volumen de ese es mi Pero punto. operar con miedo. Los operadores políticos son quienes en este momento detentan el poder de los partidos, empezando por Morena. Y el que lo dude, que vea de quién se rodeó en el teplete Claudia Sheinbaum en su cierre de Oye, campaña. a ver, ese es un punto muy A importante. ver, estuvo Félix Salgado No, no, no. Macedonio. Primero vamos a poner así. La persona que estaba exactamente atrás de ella era Rocío Nale. Así es, Perdón, Rocío Nale. perdón. Pones al epítome de la corrupción de la Cuarta Transformación. Pues ahí está. Nomás le faltaba poner a Mario Delgado y a Ricardo Peralta. Pues imagínate, pero Ramón. ¿cuántos votos te A ver, pone Veracruz? Claro. Estuvo Rocío Nale. Del otro lado, Alejandro Armenta, también cuestionadísimo por sus vínculos, como fue funcionario del gobierno de Mario Marín. Estuvo Félix Salgado Macedonio. Y estuvo un sinfín de operadores políticos, pero no vimos ahí a Juan Ramón de la Fuente en primer plano. No vimos ahí a Altagracia Gómez Sierra en primer plano. Vemos a los personajes que tienen los amarres de la movilización y Y las el relaciones, dinero. el dinero con los poderes Pero mira, fácticos. yo sí le doy un voto de confianza a la gente, porque creo que la gente ya no está, o sea, ya ve más allá. En Tabasco, ahorita que fue el presidente, ¿cómo le gritaron? ¿Cómo le dijeron? No se quería bajar a sus camionetas blindadas. En su estado. En su estado, la gente le gritaba. No lo quieren ya. Guerrero ni se diga. Entonces, a ver, estados que eran clave para Morena, Eso es un gran punto. no lo quieren ni a él ni a los suyos. A ver. La gente ya no está ciega. La crisis La de gente Guerrero, sabe. la crisis de Por más Tabasco que lobbying que estamos hagan. viendo y el cierre que tuvo Xóchitl en Chiapas para mí fue muy revelador. El que tuvo en Sinacantán por el impacto y tanta gente que tuvo porque requiere necesariamente de la autorización de la comunidad La y de los grupos bendición. paramilitares que rodean la comunidad para poder hacer un evento de esa magnitud. Ahí hay un quiebre, Ahí hay un quiebre. Alejandro. Definitivamente, para el lado oficialista no estamos viendo la campaña de hace 6 años. No estamos viendo esa alegría, Exactamente. esa esperanza, ese empuje que tenía Andrés No, Manuel. Nada que lo ver. más importante, no lo estamos viendo, ¿por qué? Porque la clase media emigró con Xochitl. Es correcto. Y entonces de los 33 millones de votos, Sí. Es correcto. unos 8 o 10, los que Es quieras correcto. ponerle, ya están del otro lado. Bajo- Es decir, 20 y pico de millones, ahí están, y vamos a ver, como ahorita decía Marcela, cuántos de esos personajes de los estados que eran tradicionalmente morenistas, que están hasta el copete de la inseguridad, de que tienen que emigrar de sus casas porque no tienen forma de Claro. garantizar sus vidas, Claro. van a mantenerse apoyando al presidente y a Claudia. Y nos falta el último para cerrar, que es el punto de que la propia Morena confrontada. Claro. El hecho de que digas tú, si la operación de territorial va a ser la clave de todo esto, yo te digo, nada más agarremos la Ciudad de México. ¿Tú crees que a Clara Brugada le importa o le interesa que Claudia Sheinbaum salga súper altísima en la Ciudad de México? No, va a salir ella para demostrar que yo tengo más votos que la señora Claudia Sheinbaum. Yo gané lo mío o lo que pueda rescatar de lo mío y ella perdió todo y Claro. el resto. Digo, si ya lo Y vimos. se convierte ya lo en la vimos- futura líder del Lo movimiento. vimos en el escenario cuando se saludaron Claudia y ella. Sí, lo pero vimos también ahorita es- cuando le tomaron la foto y grabaron. Pero y como dije, dice Ramón, o sea, si hay un ese escenario, yo de Clara Brugada. si hay un escenario donde pierde Claudia y gana Clara, Clara se convierte en la Claro. futura A ver, presidencial de Morena. Hay un grupo importante dentro de Morena, donde están la Clara Brugada, donde está Martí Batres, donde están todos sus personajes, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Vaya Cuevas, personajes. toda esa gente que de una u otra manera les interesa que... El bueno, 2030. Ramírez Cuellar no lo pondría en ese grupito. Perdón, no, porque- Ramírez Cuevas. Ramírez Cuevas, sí, exactamente. Y ahí en ese sentido, pues es una lucha interna que significa, es como si fuera otro partido político luchando contra Sí. Claudia Sheinbaum. Sí. En cambio, Xochitl tuvo un buen cierre porque vino de menos a más. Y los cierres como el de Chiapas, el de Monterrey, que estuvo fenomenal, con todos los candidatos de Nuevo León ahí, literalmente bailando ahí en el estrado y la gente con mucha enjundia y ánimo. Y luego de tener la fórmula para en la noche volar hacia su tierra y hacer el cierre donde es su raíz. Entonces, yo veo a una Claudia intranquila. No proyectó esa cuestión. Una Morena operando con priistas para ver si le puedan completar el voto.
Una Xochitl despuntando por lo menos en espíritu. Si ese espíritu logra contagiar al votante para que salgan masivamente y sea el 70%, hay una alta probabilidad de que pueda darse la sorpresa. Y no descartemos, ya para dejarlo ahí, el asunto de el estado de excepción, que siempre será una tentación cuando tenemos a un autoritario en el poder. Y yo no sé ustedes, pero a mí me volvió a despertar la impresión del asesinato de Colosio Claro. en este nuevo asesinato político, ¿sí? Del candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, Sí, José Alfredo Cabrera. Cabrera. Este personaje que pues, es un simple candidato. Pero veamos ahorita y hagamos un recuento, ahorita lo sacaremos ahí. ¿Cuánta gente en Coyuca de Benítez de las planillas, de los que manejaban las campañas, etcétera? ¿Qué representa esto? La más clara, con todos los casi 30 y tantos personajes que han muerto, candidatos. 35 35. candidatos Según asesinados. De todas las corrientes, porque no, aquí no hay una que es personal, no, de todas las corrientes. ¿Qué significa? Significa un golpe tremendo en la cuarta transformación que no fue capaz de mantener elecciones en paz. Siempre aquí lo dijimos, van a ser las elecciones más sangrientas Sí. que ha tenido la historia y ya se convirtieron en las elecciones más sangrientas, pero por mucho. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, los nuevos dueños territoriales, si no tienen el control del alcalde, del jefe de la policía, del gobernador, De la Secretaría de Obras Públicas ahora, por ejemplo. por ejemplo, si no tienen eso, pues no van a poder hacer nada. Y si no se pueden entender con el candidato que va más arriba, como fue el caso de José Alfredo en Coyuca de Benítez, pues es lamentable ver que se repita exactamente la misma escena de la mano que sale con la pistola y le quita la vida a alguien que se veía que a todas luces era un personaje bueno, que era un personaje Era un empresario. chispa De ahí de la de ahí de la localidad. localidad. ¿Qué comentamos, Rodrigo? A ver, primero, los datos fríos. 35 asesinatos de candidatos en este proceso electoral medido por laboratorio político, pero solo 23 reconocidos por el gobierno federal. Otros datos. Un día antes de que sucediera este atentado, estaba en la conferencia mañanera la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, diciendo, a ver, estas van a ser unas elecciones tranquilas, en paz. Solo ha habido 22 asesinatos. Solo 22 asesinatos. No debería haber ni uno. Pero la firma Integralia reconoce a 749 víctimas de violencia Y política. aclaremos por qué. Porque pueden ser 35 candidatos, un poquito más o menos, pero el resto de la gente, de esos 700, son gente que, siendo gentes de las campañas, Relacionados. gentes de los Así partidos, es. gente relacionadas con el proceso electoral, fueron o secuestrados, o ultimados, O o amenazados. violentados, o amenazados. Entonces, Bueno, pero de esos 749 hay 231 asesinatos. Estás hablando de una ola de sangre donde el crimen organizado, sea en Tamaulipas, donde evitó cierres de campañas, sea en Guerrero, donde asesinó a José Alfredo Cabrera, sea en Chiapas, donde grupos paramilitares detuvieron a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, están marcando ellos la pauta de quién gobierna y quién no gobierna. En este escenario no hay garantías democráticas, no hay garantías para celebrar una elección a cabalidad. Y lo que decía el jefe del Comando Norte hace 2 años, de que 1/3 del territorio mexicano está bajo control de facto del crimen organizado, lo estamos viendo patente en el proceso electoral. Alejandro. Aquí en esta mesa le preguntamos a Eduardo Guerrero hace algunas semanas que si creía que se había estados fallidos en la República y nos mencionó 2 específicos, Chiapas y Guerrero. ¿Por qué es importante estos 2 estados y por qué se mezcla con lo político? Porque Chiapas y Guerrero son estados controlados por Morena. Acabamos de mencionar que en el templete estaba Félix Salgado de Macedonio al lado de Claudia Sheinbaum. ¿Y quiénes son los Salgado Macedonio? Pues la familia que ha controlado Guerrero los últimos años. Los últimos 20 años. Los últimos 20 años. Ahora,
si nos vamos a Sinaloa y a Tamaulipas, ¿sí? Pues, ¿qué pasó? Pues son territorios ahora controlados por Morena y que hubo elecciones, de Morena. que con un harto tufo a crimen organizado y a dinero relacionado con el crimen organizado. Entonces, a ver, tenemos que tomar un poquito de distancia y decir por qué es importante la democracia y por qué es importante que no se quede con todo Morena y que haya una transición en los estados y demás, porque estamos viendo que hay asesinatos, imágenes como estas de la mano de una pistola, y no hay un secretario de gobernación indignado. No vemos a Nadie. Luisa María Alcalde, no vemos a gobernadores de esos estados tomando, dando declaraciones, echando a andar investigaciones. Es decir, no pasa nada, no digamos nada, porque el señor presidente maneja la comunicación política, electoral, de seguridad y todo, y no podemos nosotros decir que el Estado está mal. Entonces, es un riesgo muy grande mantener una hegemonía política, ¿sí? En un partido, sea Morena, sea el que sea, porque estamos viendo que son estados fallidos y que hay efectos bien serios en la seguridad de todo el país. Marcela. Pero la gente, como vuelvo a la gente ya lo está viviendo en carne propia. Ya no hay vuelta para atrás. Desde lo de Tasco, ¿te acuerdas de Tasco en Guerrero? Que también tomaron la seguridad por sus propias manos porque nadie está dándoles una respuesta. Incluso estaba la Guardia Nacional ahí. La Guardia Nacional no hizo nada. En el caso de Coyuca. En el caso de Coyuca. Sí. Entonces, la Guardia Nacional estaba presente. No, o sea, era un candidato, Marcela, custodiado. Sí. Que la custodia valió un cacahuate. Exacto. Entonces, terminó ultimado el asesino. Sí, pero bueno, como quiera. Aquí la cuestión es, un empresario de la localidad, supuestamente lo que he escuchado de él era que tenía mucha esperanza de cambiar ahí las cosas, de mover, pues esperanzado a que la democracia siga, y termina así. ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda a los que quieren cambiar este país? Porque entonces si no, vienen y te asesinan, vienen y te matan, la familia está destrozada, sus familiares, la gente de ahí. Ahora, ¿qué va a pasar si votan por él? Porque él está en la boleta. O sea, esta persona está en la boleta, entonces ¿qué va a pasar? Y lo peor, nadie quiere. Nadie va a querer. Por eso. Ya oficialmente se ha dicho que nadie quiere ser candidato ahorita en Coyuca. Entonces imagínate, es un vacío de poder. Un estado fallido. Sembrado por el miedo, un estado fallido. Y esas cosas son muy fuertes. En otros países, en países primermundistas, una sola persona que asesinen, ya está el secretario de Gobernación diciendo indignado de que vamos a ponernos de luto todos. La bandera media asta tendrá que estar diario, no solamente un día. Entonces, aquí sí te pones a reflexionar y decir, reflexiona en el voto, porque esto sí está muy cañón. Un medio internacional que reportó el asesinato de Cabrera Barrientos utilizó una palabra para describir, dice, un atentado empaña el cierre de las campañas electorales. Y yo no diría que está empañando el cierre de las campañas, porque esta ha sido la tónica y la característica esencial de lo que ha sido el proceso electoral mexicano durante los últimos 8 meses. Sí. Lo que es pasa una es que fue muy oleada de ver violencia. pistola, no, por supuesto. Ramón. Si tú dices 8 meses, 35 asesinatos, solamente los candidatos. Estamos hablando de más de 4 asesinatos por mes de candidatos, 8 por 4, 32. Imagínate. Imagínate que en cualquier parte del mundo te dijeran, mete de candidato. La probabilidad de que aparezcas muerto, Claro. porque Oye, puede ser uno de los 4 muertos del Claro, mes. no. Y luego en los comentarios en las redes de la parte internacional, en los medios internacionales, me llamó mucho la atención. Dije, es buen punto. Pero ¿cómo? Si no están legalizadas las armas en México, ¿cómo cualquiera puede portar? Pues es que ya está súper normalizado. O sea, aquí la cuestión es... Y habla también de una mayor sofisticación ya del crimen organizado, de que no es un simple cártel que mueve cocaína del punto A al punto B y lo pasa a la frontera. Ya son organizaciones muy complejas que están lo mismo en el tráfico de drogas, lo mismo en el tráfico de migrantes, lo mismo en el huachicol, en el negocio de la extorsión, en el narcomenudeo doméstico. Es decir, ya son muchas vetas de influencia y de control sobre el territorio que, como política expresa, el gobierno mexicano se ha abstenido de intervenir. Esto lo vemos patente en el reporte que presentó Crisis Group hace algunas semanas. Es una política patente y explícita del Estado mexicano
tener un duopolio de facto de poder compartido con el crimen organizado en gran parte del territorio nacional. Tierra Caliente, Chiapas, una parte de Morelos, Tamaulipas. una parte de Tamaulipas, una parte de Sinaloa. Sinaloa, Zacatecas, seguimos. Yo otro negocio le sumaría al negocio de la política. Por O sea, supuesto. el crimen organizado sabe que puede hacer todas esas Claro. cosas Con impunidad. con impunidad. ¿Y cómo logras la impunidad? Pues quitando al candidato de una forma violenta Yo o de creo una que el forma... efecto que hemos tenido para cerrar esta plática es lo siguiente. Por un lado, el crimen organizado subió 5 escalones en su escalada, valga el pleonasmo, en su escalada con la cosa de dominar Sí, territorios, en el equilibrio de asesinando. poder con el Estado. Así es. Y 2, lo importante, inhibe el deseo de cualquier demócrata de sentarse a participar como Claro. candidato, Claro. porque dicen, yo no quiero ser una estadística voy a más entrar. ahí en ese asunto. Totalmente. Y lo que esto además empiezan a decir las nuevas generaciones, yo cuando sea grande, lo que sea Menos menos político. Sí. Y ese es el drama que estamos viviendo. Yo nada más agregar un tema que veo una profunda indiferencia y normalización Así dentro es. de la sociedad de un fenómeno que no es normal, de un fenómeno que te habla del desequilibrio democrático, de lo atípico que es una elección en estas circunstancias. Muy bien. Muy bien. Pues estaremos pendientes porque ojalá que el domingo nos vayan a presentar casos No. lamentables Sí, en claro. donde haya algún baño de sangre en algún lado que no estén saliendo los resultados como alguien quiere. Claro. Y bueno, pues un estado que es referente por 1000 situaciones, ya Nuevo León y San Pedro Garza García son escenografía tradicional en el mundo de la política, pero la política mala. ¿Por qué? Porque llegó un gobernador pervertidor, gangsteril, extorsionador, Frívolo. facturero, frívolo, que con sus simpatías de tenis fosfo, su camioneta Tesla color naranja, su influencia de esposa que hoy está buscando la alcaldía de Monterrey para apoderarse de de todo el poderío neoleonés Para darle De la continuidad al monarquía. proyecto. y darle continuidad al proyecto y traer más gente al Congreso. Pues hombre, tenemos a este personaje que se las juega el domingo, el todo por el todo. Si el domingo su esposa, Mariana Rodríguez, gana, cuidado. Un Y tanque si en de el oxígeno. Congreso, Morena y los naranjas terminan y culminan su alianza de que los diputados locales de Morena serían naranjas cuando ya ganen y los diputados federales de naranjas serían morenos cuando ya ganen, va a ser un drama para Nuevo León que no se va a acabar. Claro. Va a ser peor. Sin embargo, si Mariana Rodríguez, como se está perfilando en las encuestas, que va en caída después del famoso accidente en San Pedro Garza García, del cierre de campaña de la candidata naranja en San Pedro, pues eso y el hecho de que el Congreso no termine por ser ni naranja ni moreno, sino controlado nuevamente por el PRI y por el PAN, puede convertirse en el principio del fin de Sí. Samuel García. ¿Por qué? Pues porque ya llegando a eso empiezan a abrirse las investigaciones, la fiscalía y todo queda en manos de la tienda de enfrente, el municipio de Monterrey queda en la tienda de enfrente, y lo que es todavía peor, estamos llegando al mes de octubre, que cumpliríase los 3 años de Samuel, que permitirían hacer el relevo, el juicio político Así es. para sacarlo sin necesidad de convocar elecciones. Cuidado, es muy importante. Fíjese cómo la Suprema Corte dice, se puede hacer juicio político contra Samuel sin que el señor se quite del puesto. Claro. Ahí en el puesto lo pueden hacer. Y el juicio lo puedes alargar tanto como Claro. desde junio hasta octubre, así como el de Trump. Ujú. Y en octubre vas pasando y cumpliéndose el tercer año. Señor Samuel, goodbye. ¿Sí? Claro. ¿Qué opinas de esto, Alejandro? Tenemos que entender realmente que Samuel García se quedó sin argumentos en estos últimos meses. Las revelaciones
que hicimos en Código Magenta de acuerdo a su meteórica, y meteórica se queda cortita la palabra, ascenso en las utilidades en su despacho, en 2 de las empresas, nada más de las muchas que presume tener. El gobernador se queda sin argumentos, no alcanza a explicar porque hace explicaciones. Porque no tiene forma. Porque no tiene forma de hacerlo. E inicia una andanada de acciones samuelistas, que yo les digo. Sam Lois. Saca a su secretario de Economía y anuncia que sí que viene Tesla. Que no le pregunten cuándo, pero que sí viene Tesla. Algún día vendrá. Se lanza a inaugurar, no el metro, las columnas Una por una. del metro, una por una. Venimos a A ver, inaugurar. Alejandro, por Sí. favor, dile al auditorio que no estamos jugando una broma. No, que no, no. así pasó. Sí. Dice, vengo de la inauguración de las columnas del metro. No de todas las columnas, de algunas columnas, ¿sí? Faltaron los nombres. de la- Entonces, número 3, deja correr el rumor que ahora sí el estadio de Tigres van a poner otra primera piedra. qué Incluso importante. Con la cierta- complicidad de Cemex y Mauro Duener. Digámoslo con todas sus Así es. palabras. Y que al final no sé si al final dijeron no podemos hacer tal cosa porque no hay mucho que anunciar. Entonces, el gobernador se queda sin argumentos porque finalmente en el estado no hay argumentos ni para decir que el estado va bien, Sí. ni para decir que el dinero que tiene él y su familia tiene Es bien habido. es bien habido. Es decir, entonces, El tener el filete famoso de 8 hectáreas en San Sí. Pedro de la así es, García. así es. Entonces, el gobernador llega a la elección sumamente disminuido, ¿sí? Sin argumentos, y viene a esto. ¿Cuál es lo que dicen las fuentes o los políticos? Es MC está en su peor momento de popularidad y el gobernador, pero MC cuenta con los recursos casi infinitos para poder operar en la elección. Así es. Nosotros solamente alcanzamos a ver las utilidades que tiene el gobernador, pero los círculos políticos te hablan que hoy MC tiene las bolsas infinitas. El dinero que no se factura. Y el dinero que no se factura o sabe Dios de dónde viene. ¿De dónde viene? Claro, Para- de no pagar a proveedores. as- Y claro, y del andar pidiendo prestado, como ya nos rebajaron, ¿no, Rodrigo? Sí, la deuda en de- la perspectiva de deuda en perspectiva Fitch. a Así es. negativo. Pero ¿y eso Así es. qué? O sea, no, a ver, no. con dinero Sí, en una... No, sí. con sí, dinero en una pero elección- vuelvo a decir, la gente ya no está tonta. Por eso, bien. está bien. Sí, está bien, todo ese y eso argumento lo muy compro, bien. pero en la política lo que dicen es, el gobernador hoy tiene el juego y esa es su última... Es que el estilo Estoy de personal acuerdo, de hacer pero- política de Samuel es todo o nada. Pero, A ver. por ejemplo, yo sí creo que ahora esos malos hábitos, que por cierto voy a hablar de eso en mi editorial de hoy en la noche, esos malos hábitos que el ciudadano antes votaba por en la red social, la superficialidad, en su momento un Enrique Peña Nieto, ahora un Samuel García, tal, se están reflejando en todo esto porque ya estás viendo que el derroche es demasiado descarado. Sí, claro. O sea, relojes de 4 millones de pesos, Sí. el Cybertruck, no sé qué, aquí todo el mundo haciendo fila para tomar un camión. Entonces, ese tipo de ironías, Ujú. de un derroche, de un mi rey, de un rey autoritario, porque lo es, ya no tiene cabida y como tú dices, hasta saca una rueda de prensa de 1 hora hablando de Rodrigo Medina, cuando no queremos estar hablando del pasado, Yo creo sino que- de hoy. O sea, Rodrigo Medina, sí, ok, pero 1 hora, eso ya es explicación no pedida, están desesperados, lo que nos importa es hoy, Claro. lo que está Pero- pasando Pero yo hoy. he visto por ahí que anda una colecta para construir una capilla a San Humberto Medina Ashley, porque a raíz de lo que vemos del papá de Samuel, el señor Medina Ashley es un santo. Pasamos Sí, del sí, Golden sí. Daddy al Platinum Daddy. Al Platinum Daddy. A ver, hay dos cosas que han cambiado respecto a Samuel García respecto al 2021, cuando se abrió esta investigación de la Fiscalía General de la República de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que por cierto, nos ha recordado recientemente la Fiscalía Federal que esa investigación sigue abierta y que se siguen agregando nuevos elementos. ¿Qué ha cambiado? Número uno, que a diferencia del 21, ahora está en el centro del escrutinio público y abierto
todas las operaciones y los intereses de los despachos fiscales y jurídicos de la familia García Sepúlveda y García Mascorro y García Villarreal, porque al medio hermano ya se le abrió también una investigación de delincuencia organizada y operaciones de recursos con procedencia ilícita. Y número 2, a ver, se le va a acabar también el pacto de protección con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pase el 2 de junio. Tan pronto pase el 2 de junio, porque la relación no la lleva en ese nivel ni con Claudia Sheinbaum ni con el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Si así fuera, el fiscal general ya habría cerrado las carpetas y le habría evitado al gobernador Samuel García la pena de promover amparos para él y para toda su familia. Somos el único caso que tenemos hoy de un gobernador y su esposa que busca un puesto cargo público como la alcaldía de Monterrey, que están con un amparo en la bolsa. Y a eso agrégale, Ramón, el probable o posible escenario de que se pierda nuevamente el control del Congreso y la alcaldía de Monterrey. Sería devastador. Yo para cerrar, hago un pronóstico. Si Samuel García no gana la alcaldía de Monterrey con su esposa el domingo y o el Congreso del Estado, el pronóstico es que antes de diciembre Samuel está fuera del poder, fuera del Palacio de Cantera y quizá perseguido judicialmente hasta con cárcel. Ahí lo dejamos. Y bueno, pues la sorpresa es que el jueves ya vino el veredicto y fue para Donald Trump culpable. ¿Culpable de qué, Rodrigo? 34 cargos de falsificación de documentos corporativos vinculados a un esquema para ocultar el pago de $130,000 a Stormy Daniels, que en la campaña del 2016 lo veía como un escándalo sexual que pudo haber afectado su campaña a la presidencia, que terminó ganando Donald Trump. Pero este es para mí el caso más light de los 4 procesos criminales que tiene abiertos en este momento Donald Trump. Porque estás hablando de un tema menor de procedimiento y no del tema fuerte de lo que fue invocar a la manifestación o a la protesta ilegal del 6 de enero de 2021 con el cual intentó revocar el proceso electoral. No estás hablando del tema tampoco de que se hizo Donald Trump de documentos confidenciales. Es decir, estos son los dos asuntos más. ¿Y qué me dices también del tema criminal en Georgia, donde tenemos en grabación al presidente Donald Trump diciendo: me necesitas ocultar esos votos para hacerme ganar? Es decir, este es el caso más pequeño, pero sí envía una señal de que el Estado profundo norteamericano, porque así Donald Trump lo percibe, ya activó el procedimiento en contra del expresidente. Ahora, un animal político como Trump no va a dejar pasar una rolita como esta. Y la primera declaración que dio saliendo de la corte ante la prensa, parafraseándolo, es: el juez tiene intereses políticos, pero la verdad es que este juicio lo va a decidir el pueblo en las elecciones en noviembre. Así es. Entonces, a mí me sonó a estas frases de los quiero desaforadamente, Los populistas. de Andrés Manuel López Obrador, en aquel escenario cuando él utilizó esta ofensiva que hizo entonces Vicente Fox y cierto grupo político para borrarlo de la boleta, y terminó, ¿sí?, forzando a un arreglo entre las altas cúpulas. Con la gran diferencia de que aquí sí hay elementos concretos y probados de Estoy su de acuerdo. criminalidad. Pero para un animal político Totalmente. como Donald Trump, también le acaban de dar una narrativa para su campaña muy clara. Y veremos qué pasa, ¿no? A ese animal político del que te refieres, una mujer le acaba de poner un punto final, perdón que estoy enferma, aunque sea en esto, como dice Rodrigo, o sea, Stormy Daniels, que es sabido que es escort, etcétera, o sea, ella le puso el punto final al animal político que nadie le había podido poner. Entonces, el julio 11 es la sentencia que van a dictar y ahí veremos qué tan a este animal político le van a poner un punto final. Yo aquí veo, porque mueve mucho la elección, Yo veo un punto primero muy importante, que es, por primera vez un presidente de Estados Unidos, de un expresidente, enfrenta en la antesala de volver a ser candidato un
juicio que lo acusa de acciones criminales Es un criminal convicto. y que va a tener que ir a la cárcel de la manera que sea. Por eso Sí. la carita de él, aunque se haga decirle cualquier cosa, Confianza o una, sin una fianza. cara de me Claro. tronaron. No, él pensaba en su megalomanía que no se le iban a recetar. Claro. Y como dice Rodrigo, the best is yet to come. Lo mejor está 34-0. por llegar. Y, ojo, la pregunta que es de fondo. Esto es el mejor liderazgo que puede Sí, ofrecer no. el Partido Republicano Imagínate. a los norteamericanos. Que ya obligó a Nikki Haley, incluso a su más cercana rival, a decir, bueno, yo también apoyo a Donald Trump. Imagínate. Esa es la lealtad y el poder que Pues tiene sí, pero influencia Donald Trump en el vamos a Partido esperar, Republicano. Rodrigo, de Nikki Haley cuando se hinca en el Sí. piso para ponerle una firma en un misil? Es decir, Así acaben es, con sí. ellos contra los de Hamas. O sea, no estoy diciendo Y la crisis de liderazgo en el Sí, Partido no, no, Republicano es es profunda. profundísima. profundísima. Y, Sí, y yo claro. hago otra provocación. En el caso de que Donald Trump gane la elección, cuidado con lo que va a hacer con el Departamento de Justicia, porque lo va a desmantelar pilar por pilar. Y estarías hablando ahí, sí, de un tema y una crisis constitucional profundísima Pero en me Estados suena Unidos. mucho algo que pasa en México. Muchísimo. Qué similaritud. Copy-paste. No, qué similaritud tienen el señor López Obrador y el señor Es el Trump. mismo playbook. Sí, 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 sí. son lo mismo. Son lo mismo. ¿Cambiaremos entonces la Casa Blanca por la Reja Blanca? Y Samuelito. Y un Samuelito. Bueno, a ver, Marcela, Sí, es sí, que sí. entendamos. Trump, López Obrador, Samuel García y Mauricio Fernández están cortados con la misma tijera. Intolerantes, mitómanos, megalómanos, no Claro. aceptan hablar con quien no opina como ellos, Claro. tiranos, si pueden ser Ensimismados. tiranos, ellos hacen lo que tienen que hacer, como lo quieren hacer, a la hora que lo quieren hacer. Despreciando la ley. Despreciando la ley, no me Sí. digan, ninguno de ellos piensa que la ley es la ley, porque su supremacía de cualquier tipo, personal, económica, familiar, de apellidos nice, Política. o incluso la moral, como dice el presidente, que su moral es más pesada que la ley, Sí. su calidad moral. Imagínate. Bueno, pues estamos ante un liderazgo crítico en todo el mundo, pero aquí centrados en Donald Trump, pues vamos a ver qué efectos tiene esto en los próximos días, porque yo quiero pensar que va a ser la convención republicana. Sí, Oye, lo estamos que a me días. preocupa son los seguidores. O sea, porque empezaron a salir así como palomitas ahorita Claro. en TikTok. Trump, please help us. No sé qué. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, Claro, pues la mitad del país la que va a pero votar por Trump. refleja el fanatismo Nos guste o no. enfermo que hay. Por eso, como dice Ramón, o sea, ¿cómo es posible que un liderazgo? Porque hay un fanatismo gigantesco que viene desde, o sea, como si fuera una religión. Para que ¿verdad? existan esos personajes, tiene que haber una estructura Sí, que los soporte. Sí, de gente medio... Definitivamente. En unos casos, y no nos lo logramos explicar, como a Samuel García, aquí le ayudó a llegar una clase política Y totalmente empresarial. alejada y empresarial que hoy no están por ningún lado. O en el caso de Mauricio Fernández, hay una estructura también conservadora empresarial que le permite tener esos porcentajes. Es decir, sí, hay una crisis de liderazgo, pero también hay una crisis de cómo estamos De valores. Pero hay Procesando. colaboracionistas valores. muy claros. Así es. de malos ¿En qué sentido? hábitos. No, colaboracionistas, esta estructura empresarial y política que permite estos desplantes autoritarios de este tipo de personajes populistas. Pues sea como fuere, el señor Trump está en un serio problema. Sí. Veremos cómo se va esto hacia julio con la convención republicana y veremos si Trump puede o no ser, depende de lo que venga también de los otros casos pendientes, candidato o no. Así es. Mientras tanto, pues seguiremos viendo al señor presidente Joe Biden Ujú, como la opción Dios. de la reelección claro. Que de una también, qué persona que opción. incluso tiene que pararse a pensar 3 veces lo Es que que va a decir. De él depende la supervivencia del sistema. Imagínate. Y ojo, No, del sistema y todavía hasta el día de hoy del planeta, claro. porque todavía siguen sintiéndose los custodios Claro. de la paz del mundo. El Sí. superpoder. Pero lo que no ha podido hacer Biden, lo está haciendo o el Deep State, ¿sí? O el sistema realmente que sostiene la estructura de Estados Unidos. Veremos si vale lo demasiado como para poderle hacer la chamba a Biden, porque hoy Biden no está haciendo la chamba. Muy bien. Muy bien. Nos veremos el próximo domingo
aquí en Código Magenta. Si hay algo importante que reseñar antes de que se cierren todo y los conteos y los resultados, aquí estaremos. Y si no, pues estaremos con todos los resultados propios el lunes por la mañana, dando fe de lo que pasó en la elección presidencial tan esperada, tan temida, tan controvertida, que va a llevar inevitablemente a una mujer por primera vez a asumir el poder en Palacio Nacional.